capítulo 3. Arjun dice, Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tat kim karmani gore mam niyojayasi keshava. Arjun pregunta a Dios Krishna, oh Dios, usted dijo abandonar karmas, abandonar actividad y practicar Sankhya Yoga. Renunciante vida es mejor que vida casados. Entonces, ¿por qué me preguntar para hacer guerra? ¿Y por qué me dice diferentes cosas? Una vez usted dice, sannyas es mejor. Otra vez dice, no, karma yoga es mejor. ¿Por qué dice me así Dios? Dígame claramente que es cosa para liberación. Yo puedo obtener liberación. ¿Por quién? Dios dice aquí. Sankhya yogena sankhyanam karma yogena yogina. O Arjun, yo dice a usted antes dos diferentes caminos para Dios. Un camino es Sankhya Yoga, otro es Karma Yoga. Karma Yoga es primero, último es Sankhya Yoga. Sin comenzar Karma Yoga, nadie puede recibir Sankhya Yoga. Porque esta es naturaleza de los almas. Nadie puede vivir sin actividad. Pero ¿quién es yogi? Sankhya yogi. Él tiene completamente desinteresante en el mundo material. Él es interesante solamente para recordar Dios. Gopalananda Swami dice en este comentario de este verso, Sankhya Yoga significa un yogi quien no es interesante en el mundo material, pero recordarse continuamente Murti del Dios, es llamado Sankhya Yoga o Gnana Yoga. Yoga de sabiduría. Pero quien mumukshu tiene deseo para liberación, pero no tiene completamente calificación, él necesita karma yoga. Hace karma para feliz Dios. Y como Dios dice, hace karma. Como escritura dice, hace actividad. Es llamado karma yoga. Dios dice aquí en este capítulo, Devana bhavayata nena te deva bhavayantua. Oh Arjuna, esta es divina relación de entre humano y los devas como Indra, Brahma y Shiva y otras deidades. Cuando gente hace yagna, sacrificio, ceremonia de fuego, Dios dice aquí, Annad bhavanti bhutani. Por comida, los almas nacen por comidas, por granos, y grano nace por lluvia, y lluvia hace por sacrificio. Sacrificio es posible por karma yogas. Dios dice así, que los humanos hacen ceremonia de fuego o sus karmas como escritura dice. Por este karma yoga, Indra hace lluvia, por lluvia, cuerpo de almas es posible. Entonces Dios dice,
original de todas las cosas es karma yoga. Entonces, usted también necesita practicar karma yoga. Karmane vai siddhi sansiddhim astita janakadaya. Antes, hace miles de años, Maharaj Janak Maharaj y otro rey, otros gran devotos, recibió liberación por karma yoga. Entonces, karma yoga es muy importante para vida feliz. Otra cosa, Dios dice, Name partasti kartavyam trishu lokeshu kinchana. Arjun, yo no tengo que hacer nada. También yo hace karma yoga. Porque yadyad acharti shreshtas tatta deve taro jana. Quien grande gente practica, otra gente hace copia de vida de grande gente. Entonces usted es grande persona, yo soy grande persona. Como nosotros hacemos, así en futuro toda la gente va a hacer. Entonces necesita practicar perfectamente karma yoga. ¿Cómo hace karma yoga? Dios dice, Saktaha karmani avidvanso yatha kurvanti parata. Como normal gente del mundo material hace por su atracción en el mundo material, hace karma yoga perfectamente. Así un yogi necesita hacer karma yoga. Porque para dar un ejemplo a sociedad, que cómo hace karma yoga sin atracción, sin interesante en fruta. Dios dice así, que hoy Arjuna usted necesita hacer karma yoga perfectamente. Mayi sarvani karmani sanyasya. Todas las karmas hace para placer de mí, para feliz mí. Entonces este es llamado Nishkam Karma Yoga. Dios predicó así a Arjuna. Arjuna preguntó otra cosa. ¿Por qué gente hace pecado actividad? Alguna vez gente no gusta, también él hace pecados actividad. Dios dice, hay tres gunas de Maya, Sattva guna, Rajo guna y Tamo guna. Por estas tres gunas, gente hace viciosa actividad, pecados actividad. Entonces, Dios dio aquí a Arjuna guía para hacer Nishkam Karma Yoga. Por Karma Yoga, usted puede recibir sus facilidad para su vida feliz y puede dar guía a otra gente también. Completamente el ciclo del universo va perfectamente por Karma Yoga. Si humano no hace Karma Yoga, deidad, semidios como Indra y otra, no hace lluvia perfectamente. Si ellos no hacen lluvia, no hay granos en el mundo, no grano, entonces los humanos, animales, pájaros no pueden vivir. Entonces Dios dice, hace perfectamente Karma Yoga. Es mensaje de capítulo 3 de Bhagavad Gita. Jai Swaminarayan, Hare Krishna.